Y ahora sí, partimos tarde, pero eventualmente partimos. Esto dice capítulo 3, el diodo de unión. Oye, y dice diodo de unión. Ya después vamos a ver qué significa de unión. Y diodo, eh, ¿a qué le suena diodo? ¿Dos? No tiene nada que ver, es como bikini, que no es que signifique dos. Bi de bikini no significa dos. Bi de bikini significa la primera sílaba de un nombre nativo, probablemente de una isla donde hubo pruebas nucleares, y en los 60 probablemente, después de que hubo las pruebas nucleares, aparecieron trajes de baño para mujeres en dos piezas, y era como una especie de, no sé, aquí quedó la escoba, entonces los trajes de baño también quedaron partidos, no sé. Eh, entonces, bikini no viene de dos, y diodo tampoco viene de dos. Tríodo sí, pero diodo no. Curioso. Ya, aquí lectura Cedra Smith, capítulo 3. Aquí no hay apuntes todavía. Y aquí hay un dibujo que no tiene nada que ver con los diodos. No sé por qué lo habrán puesto ahí. Sí tiene que ver, ¿por qué? A ver qué será. Ajá, ese es el diodo. Deja pasar en una dirección, pero en la dirección contraria no deja pasar, a menos que uno lleve suficiente energía. Eso es un diodo. Sí. Así que hay formas de pasar, pero hay que llevar mucha energía. Entonces vamos a hablar primero de física de semiconductores y de ahí las disculpas que les pedí al principio, porque esta clase requiere ciertos actos de fe. O sea, si hay magia en alguna parte del curso, van por esta clase que tiene que ver con materiales eléctricos. ¿Quiénes tomaron materiales? Ya, ustedes me dan clase en esto, yo no cacho nada. Después viene el diodo de unión, vamos a hablar del elemento semiconductor o dispositivo semiconductor. Después vamos a hablar de modelos. ¿Por qué nos sirven los modelos? Para saber cómo manejar matemáticamente un diodo y luego de eso diseñar circuitos. Luego vamos a ver algunas topologías de circuitos con diodos que vamos a saber analizar y luego vamos a ver diodos reales. Este es un capítulo súper estándar. De ahora en adelante los capítulos son esencialmente esto. Este es un elemento, modelos del elemento, circuitos con ese elemento y luego elementos reales. Así van a ser nuestros capítulos a continuación. Ya, entonces, lo interesante de esto es que este es nuestro primer elemento que vamos a ver que es realmente no lineal. Hasta el momento hemos visto pocas no linealidades. En este curso, que se distingue del curso anterior en las no linealidades, este es el primer elemento no lineal. Y aquí tenemos que usar todas las técnicas que hemos aprendido para analizar circuitos no lineales, que son muy pocas en realidad. Linealización en torno a un punto de operación. Listo. Hay otras técnicas que no vamos a ver, que pasan, por ejemplo, por series de Volterra, pero eso no lo vemos en ningún curso. Ok, entonces hagamos una introducción a la física de semiconductores. Entonces los semiconductores son materiales que, a ver, si algo es conductor y algo es aislante, semiconductor será algo que va entre medio del conductor y el aislante, ¿cierto? O sea, no tiene una conductividad tan alta como un conductor, no tiene una conductividad tan baja como un aislante, entonces va entre medio, en algún punto entre medio. Conducen moderadamente la electricidad porque tienen una conductividad moderada. La gracia, la gran gracia, es que esa conductividad puede ser variada. Esa conductividad depende, por ejemplo, de un campo eléctrico externo, de la inyección de una corriente externa o de un punto de operación. Entonces, esa es la gracia de un semiconductor, que su comportamiento puede ser variado de alguna forma y ese comportamiento variable es lo que nos sirve. La mayoría de los materiales semiconductores son sólidos cristalinos. ¿Qué significa que sean sólidos? Que no son ni líquidos, ni gaseosos, ni plasma. Son sólidos, o sea, tienen una forma fija que no depende del recipiente donde están. ¿Qué significa que sean cristalinos? Ajá, ahí los pillé, todos sabían lo que era sólido, nadie se atrevió a decir. ¿Pero qué significa que sean cristalinos? Tiene una estructura
atómica o molecular regular que forma cristales. Y, o sea, no, más bien los cristales están formados por estructuras cristalinas, que son estructuras que se repiten. O sea, uno no puede identificar así como una molécula en particular, sino que está todo hecho un cristal, todo está, eh, todos los enlaces químicos, dije químico en un curso de electrónica, muy importante. Todos los enlaces químicos son iguales, entonces uno mira un pedazo y mira otro pedazo y mantiene una estructura más o menos regular, ¿sí? ¿Se va a grabar la clase? Depende, ¿cuánta gente viene? 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mala cosa. Muy mala cosa. Pues llegamos a gracias. Sí, eso es bueno. Oye, en realidad hoy día debería grabar la clase porque no subí las láminas a tiempo. Entonces la voy a grabar independientemente de cuánta gente venga. Pero eso es porque yo fallé en subir las láminas a tiempo, no porque me esté ablandando, ¿ok? Que quede súper claro y no se lo cuenten a nadie. Ya, la mayoría de los materiales semiconductores son sólidos cristalinos, pero también existen semiconductores amorfos, orgánicos y líquidos. Wow. Ejemplos de cristales: silicio, germanio, arseniuro de galio, y hay otros más. Nosotros vamos a trabajar más que nada con silicio, pero vamos a hacer algunas diferencias cuando aparezca germanio y no vamos a hablar de otros materiales. Los dispositivos semiconductores que se fabrican con materiales semiconductores son la base de todo lo que es la electrónica moderna, todos los transistores, diodos, entre ellos fotodiodos o LED. Los LED son un tipo de diodo. Ah, o sea que al final de este capítulo hablaremos de LEDs, probablemente sí. Celdas solares. Una celda solar también es un diodo optimizado para producir energía a partir de la luz, pero es un tipo de diodo. Entonces estamos hablando de muchos tipos de diodos. Los circuitos integrados también son de silicio o de algún tipo de material semiconductor. Entonces, gracias a ellos que existe el curso, 20, y luego de eso, entonces vamos a ver mucho de materiales semiconductores. Ya, entonces este capítulo es de diodos. El diodo de unión, que es nuestro primer elemento semiconductor, pero como tenemos que nivelar en términos de materiales semiconductores, 21, vamos a partir hablando de em, física de semiconductores. Como motivación, les voy a mostrar lo feo que es la curva de un diodo. Ustedes ya están acostumbrados a ver curvas I versus V, ¿cierto? Esas ya las conocemos. Bueno, la curva del diodo se parece a esto que está acá, que es bastante fea, ¿cierto? O sea, uno la mira y dice, esto es casi lo mismo que una resistencia, pero no tanto. O sea, no se parece mucho. Entonces uno puede analizarla un poco más y decir, bueno, aquí la pendiente es bastante baja, por lo tanto la resistencia es alta, no deja pasar corriente. Después aquí la pendiente es alta, por lo tanto la resistencia es baja. Entonces aquí se comporta como un conductor y aquí se comporta como un aislante. O sea, para voltajes chicos funciona como un aislante y para voltajes mayores, que es 0,7 volts, más o menos, esto es más o menos, funciona como un conductor súper bueno. Y tiene una curva que lo describe, y esta curva sale de la física de semiconductores. Esta curva no es algo que alguien haya modelado alguna vez como un- una regresión o algo. No, nada de eso. Esto de aquí sale de la física. Y todos estos parámetros tienen algún significado y los vamos a entender a continuación. Luego aquí hay una corriente inversa chica, y cuando llegamos a este voltaje, que después vamos a saber de dónde sale y cómo se llama, el diodo comienza a conducir para el lado contrario, pero conduce a un voltaje distinto al voltaje positivo. Oye, ¿el diodo produce energía o quema energía? Quema energía. ¿Y cómo saben eso? A ver, la pendiente es positiva y eso nos hace creer, o sea, aquí es positiva, positiva, cero, casi cero, pero
positiva, positiva. Entonces nos hace creer que es un elemento que de alguna forma quema energía. Oye, ¿y cómo será? Porque nosotros habíamos visto estos elementos así que entregan energía, ¿cierto? Porque tienen la pendiente negativa, decíamos. Pero en realidad esos elementos de pendiente negativa son tal vez un caso más general de un elemento que tiene resistencia negativa, ¿o no? O sea, si vemos resistencia negativa, algo que genera energía, y de hecho en este cuadrante B por I es negativo, y en este cuadrante también. Pero en este cuadrante B por I es positivo y en este cuadrante B por I es positivo. Entonces, más tiene que ver con los cuadrantes que con la pendiente. O sea, la pendiente negativa en realidad es una consecuencia de que la curva de la fuente, cuando uno la linealiza al pasar por cero, está en el cuadrante 2 y 4. Cualquier cosa que esté en esos cuadrantes va a entregar energía. De hecho, independientemente de si tiene pendiente positiva, puede que tenga pendiente positiva en un trayecto corto, pero eso va a estar entregando energía. Entonces hay que tener cuidado con esas definiciones, pero en general cuando nos remitimos al primer cuadrante, lo que tiene pendiente negativa es lo que genera energía. Y dado que esto está en el primer y tercer cuadrante, entonces esto está recibiendo energía. O sea, un diodo cuando uno lo conecta se calienta. Este es el símbolo para el diodo, que es súper fácil de recordar, porque es como una flecha, ¿cierto? Es como una flecha con una especie de base ahí. Y eso es porque originalmente los diodos eran algo así, estaban fabricados con una base y un cable. Y ese cable había que ajustarlo para que estuviera en el punto correcto. Se llamaban diodos de punto de contacto. Ahora ya se usan para ciertas aplicaciones, pero yo diría que son más comunes los diodos de unión, que son los que vamos a ver en este capítulo. Entonces partimos haciendo una distinción entre cantidades físicas diferenciales y cantidades físicas integrales. Y aquí es donde parten las disculpas que les pedí al principio. Hay cantidades físicas integrales que asumen que el sistema es homogéneo, que el material es igual en todos lados. Pero si uno quiere calcular algo en un material que no es homogéneo, uno tiene que integrar necesariamente. Entonces ahí aparecen las cantidades físicas diferenciales, porque son diferenciales del material que tienen diferentes propiedades. Y esas propiedades son las que integramos y finalmente tenemos algo que nos da un resultado. Entonces, no hablamos de voltaje, hablamos de campo eléctrico. No hablamos de resistencia, sino que de conductividad de ese particular punto del material. Y en vez de hablar de corriente, hablamos de densidad de corriente, que es corriente por unidad de superficie o por unidad de área en general. En algunas partes se habla de densidad de corriente como corriente partido por ancho. Eso es cuando el espesor es constante. Pero en general densidad de corriente es corriente por unidad de área. Consecuencia es que esta es la ley de Ohm. J, que es como la densidad de corriente, es la conductividad por el campo eléctrico. Eso nos da la ley de Ohm. En su forma diferencial escalar, que no lleva dirección. Uno también puede darle dirección. Más general, ahí cuando tiene dirección, estos son vectores. Esa es la forma diferencial, y considera efectos de borde, etc. Consecuencia, la corriente va en la dirección de las líneas de campo. Entonces uno se imagina el campo eléctrico y las corrientes van de acuerdo a las líneas de campo. El campo es menos de phi a de... ¿Y qué da este phi? Voltaje. Ay, ¿por qué le ponemos phi? Qué raro. Entonces, menos la derivada del voltaje respecto de... ¿Qué es eso? Alguna distancia. Entonces, si tenemos un voltaje, la derivada de ese voltaje es el campo. Ah, perfecto. En una resistencia, es bueno preguntarse estas cosas. En una resistencia homogénea, tenemos una caída de voltaje gradual. Y si la caída de voltaje es gradual, no es que caiga de repente en un pedazo de la resistencia, sino que en todas partes cae por igual, entonces la derivada del voltaje respecto de esta distancia ahí es constante, por lo tanto el campo eléctrico en una resistencia es constante. Ah, perfecto. O sea, eso es lo que significa.
y esto es en su forma vectorial. Ya, ley de Ohm en su forma diferencial. Lo importante de esta lámina es que hay corrientes inducidas por diferencia de potencial o por campo eléctrico. Y esas corrientes que son proporcionales al campo eléctrico se denominan corrientes de desplazamiento, en inglés drift current, y sub S. ¿Por qué le habrán puesto S? No, yo le habría puesto D. El problema es que hay otras que son con D también, entonces estas se les pone, a las de drift son S. ¿De qué depende la conductividad eléctrica entonces? Porque yo sé que la corriente es proporcional al campo de acuerdo a esta conductividad. ¿Y de qué depende la conductividad? Depende de la concentración de portadores libres. ¿Cuántos portadores libres por volumen hay capaces de mover la carga? Ah, y por cuán rápidos son los portadores, porque si estos portadores libres se mueven lentamente, entonces la conductividad va a ser poca. Entonces, esta ecuación, que en realidad nos dice, es proporcional, ni siquiera nos dice exactamente cómo es, nos da una idea. Después vamos a calcular este sigma y vamos a entender qué hay en este factor de proporcionalidad. Entonces miremos la conductividad en la práctica en diferentes materiales. Aquí vemos diferentes, siempre decimos que el cobre es súper buen conductor, pero parece que la plata es mejor todavía. Interesante, y el oro no es tan bueno. A veces se usa oro. ¿Por qué a veces se usará oro en vez de cobre entonces, si el cobre es mejor conductor? Porque no se oxida. Te ganaste una décima. Envíame un correo. Es verdad, el problema del cobre es ese, que se oxida y cuando se oxida ocurren cosas raras. Si uno quiere conectores realmente buenos, están bañados en oro. No porque el oro sea mejor conductor, sino que porque el oro mantiene sus propiedades por más tiempo, entonces no se oxida y funciona muy bien. Si van a usar oro para escuchar reggaetón, esa ya otra discusión, pero sobre todo si es digital. Pero bueno, las cosas se escuchan bien con oro y con cobre, pero el cobre probablemente después de unos 20 años se va a ver oxidado y va a perder algunas propiedades. Entonces, por eso el oro se usa en contacto, ¿cierto? El aluminio tiene bastante buena conductividad y se usa en cables de alto voltaje. ¿Por qué será eso? Aquí no hay décimas, pero ¿por qué será? ¿Ah? No, no es por el precio. Es porque es más liviano. Al ser más liviano, los cables que tienen que ir soportados por torres, las torres ya no tienen que ser tan pesadas o tan diseñadas para tanto peso. El agua de mar también es un conductor. El agua de la llave no tiene tan buena conductividad, ahí sí que hay órdenes de magnitud de diferencia. El agua destilada, ¿qué es el agua destilada? Agua sin iones al final, no tiene portadores prácticamente. Y el aire es súper mal conductor. Silicio tiene una conductividad entre esto más o menos y aquí. Y no parece mucho, ¿ah? Pero si estamos mirando son, ¿cuántos órdenes de magnitud? 6 órdenes de magnitud. Uno puede variar 19, da lo mismo, igual la estoy grabando. Uno puede variar en 6 o 7 órdenes de magnitud. Eso es sí, son 7 de hecho. ¿Qué otras cantidades físicas varían en 7 órdenes de magnitud? Bueno, hartas en realidad, pero así que uno pueda usar para diseñar cosas en ingeniería, no sé, po. Si uno piensa en, digamos, un auto, hacemos un auto. La parte mecánica del auto tendrá unos, no sé, 4 metros y medio, digamos 5 metros. Para que cubra el mismo rango de órdenes de magnitud, la parte más chica del auto tendría que tener una tolerancia de ¿cuánto? Algo así como 5 por 10 a la menos 7, y eso es como 500 nanómetros, o sea, wow, son hartos órdenes de magnitud en realidad. Son bastantes, ¿cierto? Bueno, antes de continuar hay que ver algunos términos químicos, y aquí ustedes tienen que ayudarme, porque yo no me acuerdo nada. ¿Qué era el número atómico? Cantidad de protones en el núcleo del átomo. Perfecto. ¿Y cuál es el peso atómico? Porque están como parecidos esos dos, ¿no? No siempre. ¿Cuál es el peso atómico?
Pero tiene que ver con, ¿se parece a qué cosa? A la suma de protones y neutrones. No exactamente, pero se parece harto. La estructura electrónica. Ah, ¿por qué el peso atómico no será exactamente igual a la suma de protones y neutrones? Ah, por eso debe ser, ¿cierto? Porque hay isótopos que hacen que en algunos casos tengan más o menos neutrones, ¿cierto? Ya. Y aún así, dentro de un mismo isótopo, tampoco se cumple tan así, pero eso ya es hilar más fino. Y la razón de eso es que, y esto es bien curioso, ¿ah? Cuando yo lo aprendí me pareció muy raro. Cuando algo tiene más energía, tiene más peso. ¿Ya? O sea, si yo voy más rápido, peso más. Sí, eso es verdad. Y si yo caliento algo sin cambiar su cantidad de materia, ese algo va a pesar más porque yo lo calenté y aumenté su energía. Sí, eso ocurre. El problema es que son diferencias tan pequeñas que uno ni se da cuenta. Pero es impresionante eso, ¿ah? O sea, uno que aprendió mecánica newtoniana, después cuando aparecen estas cosas nuevas, es como, ya. Después viene estructura electrónica, orbitales de valencia y electrones de valencia. ¿Qué eran los electrones de valencia? De la última capa, ¿cierto? Entonces los electrones por alguna razón prefieren estar ordenaditos y primero sus orbitales llenan, ¿cuántos electrones llenan el primer orbital? Dos, y después ¿cuántos son? Ocho, y después otro ocho, y qué sé yo, y va así. Pero en realidad se van llenando como en desorden, después vamos a ver un poco más de eso. Pero al final lo que tenemos es que en la última capa hay electrones que a veces no completan los ocho. Entonces esos electrones son los que pueden interactuar. Esos electrones están como relativamente libres para moverse, pero no están libres para conducir. Entonces es- tienen el potencial de volverse libres para conducir, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué es la energía de separación de banda? A ver, es que hay dos bandas. Está la banda de valencia y hay otra más arriba, banda de conducción. Esos electrones sí pueden conducir energía eléctrica. Esos son libres para moverse en cualquier parte. Y la energía de separación de banda, que en inglés se llama bandgap, es la energía que requiere un electrón para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. Estas son definiciones que vale la pena conocer. Típico que las preguntan algún verdadero y falso. Iones. ¿Mm? ¿Iones? ¿Qué son los iones? Son en general partículas cargadas. Pueden ser átomos o pueden ser incluso más chicos que un átomo. Enlaces covalentes. ¿Qué son? Enlaces donde cada átomo comparte electrones en ese enlace. ¿De acuerdo? Cristales y metales. Bueno, cristales ya hablamos de la estructura cristalina. Los metales de alguna forma mantienen como esa estructura. Y la conductividad de los conductores, son súper buenos conductores los conductores, porque tienen del orden de 10 elevado a 22 electrones por centímetro cúbico. Entonces, esta es la unidad que se usa en materiales eléctricos. La concentración se define como número, que generalmente está en exponencial, por centímetro cúbico. O sea, en cada centímetro cúbico de material hay muchos electrones que pueden conducir la energía. Y esos son aquellos que tienen electrones de valencia mayores que cero y menores que 4. Por ejemplo, uno, 2 o 3. Los aislantes son del orden de 10 a la 10 electrones libres por centímetro cúbico. 10 a la 10 sigue siendo un número muy grande. Sin embargo, para efectos de conducir la corriente, estamos 12 órdenes de magnitud por debajo de un conductor. Entonces, aunque parezca un número grande, es un número súper chico. Uno cuando habla de órdenes de magnitud,
no, no cacha mucho hasta que no dimensiona, no sé, po. Por decir algo, hay tumores cerebrales que tienen 10 elevado a 11 células malas. Y cuando lo operan quedan 10 elevado a 9. Chuta, quedaron casi todas. No, quedó un 1%. O sea, 10 a la 9 es el 1% de 10 a la 11. Y como que cuesta cachar eso de repente, pero así es, pues. O sea, 10 a la 9 puede ser un número enorme, pero 10 a la 11 es 100 veces más grande. Y el semiconductor, perdón, esto tiene más de 4 electrones de valencia. El semiconductor tiene justo 4 electrones de valencia. A ver, ¿cómo es la estructura atómica de los materiales? Esto es el cobre. ¿Qué será P aquí y qué será N? Protones y neutrones. ¿Ya? ¿Y cuál era el número atómico aquí? Este de aquí, número atómico. ¿Y cuál es el peso atómico? La suma de estos dos, es más o menos el peso atómico. ¿Ya? Entonces aquí vemos esta estructura de capas, donde cada una de estas tiene una cierta energía. No es que estén así dispuestas, pero así la entendemos nosotros mejor. No es que un electrón vaya ahí, sino que es más bien como una energía y algo que está y que tiene una probabilidad de estar en una cierta región. Y esas regiones más encima no tienen forma esférica, tienen otras formas. Pero bueno, entonces dice aquí un S2. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa este 1 que está aquí? Este primer nivel, ¿cierto? Sería este de aquí. Y dice 2. ¿Qué significa 2? Que tiene los dos electrones llenos. Después dice 2. ¿Qué significa este 2? Segundo nivel. S2 significa que hay dos electrones llenos en S. ¿Y qué es S? Es un orbital, es un tipo de orbital que tiene una cierta forma. Y luego viene otro orbital que está en el mismo nivel de energía, 2p6. ¿Qué significa este 6? Que hay otros 6 electrones llenando ese orbital. Después viene 3s2, 3p6. ¿Ok? 3s2, 3p, 1, 2, 3, 6. Y después 10. 1, 2, 3, 4, 5. 10, efectivamente. 3 de 10, ese otro orbital. Y después viene un 4s1. De todos esos electrones, el único que conduce la electricidad es ese. No parece mucho, pero la conduce súper bien. Perfecto. ¿Tengo algo que decirle aquí? ¿No? Hay mucho espacio. No, no tengo nada que decirle. Después viene esto, los semiconductores. Este es el silicio. 14, 14. Ahora me entró la duda si esto es peso atómico o número de protones. Ahora me entró la duda, pero ni siquiera me acuerdo de eso. No, yo no soy químico. Probablemente es neutrones. Entonces dice 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Entonces aquí hay 2 y 2. Estos no se alcanzan, no alcanzan a completar 8 aquí. Entonces hay 2 aquí, 2 aquí. Le falta le faltan más para completar los 8, ¿cierto? Entonces significa que hay 4 electrones que son relativamente reactivos, que pueden reaccionar. Estos otros de acá, de abajo, no van a reaccionar, no van a hacer nada. Pero esos que están arriba pueden reaccionar de alguna forma y pueden formar enlaces. Entonces esos son los últimos electrones de valencia. O sea, esos son los 4 últimos electrones, que son en este caso los electrones de valencia. Entonces aquí están bandas de valencia y de conducción. El metal tiene todo, digamos que la banda de valencia y de conducción están traslapadas. Entonces los electrones de valencia están en la banda de conducción, por lo tanto pueden conducir. O sea, el electrón de valencia que tiene el cobre está en la banda de conducción, porque este bandgap es muy chico, esta energía de separación de bandgap es, es menor que cero, entonces están traslapadas. Después viene el semiconductor, que tiene una energía de separación de banda relativamente chica. O sea, a un electrón le cuesta relativamente poca energía saltar desde la banda de valencia, esta es la banda de valencia, a la banda de conducción. Y cuando salta la banda de conducción, tiene más energía y puede moverse libremente por todo el material. Ya deja de ser de un átomo y pasa a ser del material completo. Y luego tenemos los aislantes que tienen una energía de separación de banda entre la banda de valencia y la banda de conducción,
relativamente grande, o sea, se necesita mucha energía. El problema es que uno puede mirarlo y tal vez no son tan diferentes, 5 por qué sé yo. El problema es que las estadísticas que regulan la probabilidad de que un electrón pase a la banda de conducción son no lineales. Y al ser no lineales, una pequeña diferencia adicional hace que sea mucho más improbable que un electrón salte a la banda de conducción en un aislante. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Estamos hablando de números enormes. Pero ocurre tan poco que prácticamente no ocurre. Entonces, a esta energía de separación de banda la designamos como E sub G, energía del gap o del salto, ¿cierto? El silicio tiene 1.12. Ah, ¿en qué se mide esto? En electrón volt. ¿Y electrón volt es una unidad de qué? ¿De voltaje? ¿De electrones? ¿De qué? De energía, o sea, se parece a las calorías, se parece a los joules o a los megatones. Todas son unidades de energía. ¿De acuerdo? Todas son unidades de energía. Arseniuro de galio tiene un band gap un poco mayor. Después vamos a ver que este band gap es súper importante para definir el color del LED, por ejemplo. Germanio tiene un band gap más chico. Y así, dióxido de silicio, este es un súper buen aislante. 9, aquí dice 9, pero de hecho depende de la forma en que esté hecho, puede ser más incluso. Nitruro de silicio y carbón. Ahí estamos hablando de diferentes materiales. O sea, estos de aquí son aislantes. Estos son aislantes. Ya. Dióxido de silicio se parece al vidrio un poco. Es súper parecido al vidrio. Ya. Oye, y bueno, en este gráfico vimos aquí que hay un electrón que está en la banda de conducción. Y, y aquí hay otro que es blanco. ¿Qué significa ese blanco? Ese es un hueco. O sea, este gallo saltó aquí y dejó un espacio abajo. Ese espacio se llama hueco. Y lo interesante de los huecos es que conducen. Así como los electrones se pueden mover, los huecos también se pueden mover. Porque un electrón puede llenar ese hueco, dejar otro hueco atrás. Y así sucesivamente. Entonces, los electrones conducen y los huecos también conducen. Entonces, cristales semiconductores, enlaces covalentes, a 0 Kelvin, o sea, cuando estamos a temperaturas muy bajas, todos los electrones están formando parte de los enlaces covalentes. Aquí está un enlace covalente entre un átomo y otro. Aquí hay otro enlace covalente entre otros dos átomos. Entonces uno mira esto y dice, oye, este esquema me haría pensar que el silicio forma capas. Eso no es verdad. Esto está esquematizado porque no encontré una pizarra tridimensional. Pero si uno lo mira en 3 dimensiones, en realidad cada átomo tiene 3 vecinos, o sea, perdón, 4 vecinos, uno aquí, otro aquí y otro allá. Son 4 vecinos, uno por cada electrón de valencia. Y este átomo, a su vez, tiene otros 4 vecinos, uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro ahí. Entonces, forman especies de... ¿Qué estructura es esto? Es como un tetraedro regular. Ah, y si uno junta muchos tetraedros, uno al lado del otro, forma lo que se llama una estructura cristalina. Ah, esa es la estructura cristalina. Entonces, si lo ponemos plano así, es para poder ponerlo en el papel, pero no significa que sea plano. Entonces, a 0 Kelvin, todas las uniones, todos los enlaces covalentes están llenos de electrones y no hay ningún enlace roto. Pero, bueno, existen portadores de corriente, si es que uno aumenta la temperatura y aparecen un electrón libre que salta hacia la banda de conducción y puede conducir. Entonces ese electrón libre puede conducir. Y dejó atrás un hueco que lo simbolizamos con un signo más. A ver, ¿por qué lo simbolizaremos con un signo más? ¿Cuál es la carga neta de este átomo? 0. Ah, pero tiene 4 electrones que cancelan la carga de los 4 extra protones del núcleo. Entonces esto que dice más 4 aquí, en realidad lo que está diciendo es que el núcleo tiene una carga neta de más 4, los electrones tienen una carga neta de menos 4,
y las cargas netas se cancelan. Pero si es que este electrón, perdón, dije núcleo, en realidad debía haber dicho núcleo más todas las capas internas. Entonces, esto más 4 es la carga neta del núcleo más todas las capas internas. Entonces, si es que un electrón salta la banda de conducción, ahí saltó, queda abajo carga neta. Y esa carga neta la vemos como un hueco, es como el equivalente a un hueco que tuviera una carga positiva en todo esto. Entonces queda como una carga positiva que puede moverse. El electrón libre es el electrón en la banda de conducción y el hueco es una ausencia de un electrón en la banda de valencia. Como ese electrón llenaba y hacía que la carga neta total fuera cero, al quitar ese electrón me queda una carga neta positiva. Y esa es la carga neta del hueco. El hueco tiene una carga neta positiva. Pregunta, ¿eso significa que en los cables, al haber corriente que va en la dirección del campo eléctrico, esa corriente es de huecos? ¿Ah? No, no tiene nada que ver. Los huecos aparecen en los semiconductores, no aparecen en los conductores. En un cable de cobre no hay hueco, hay puros electrones que conducen. Y los electrones se conducen corriente, como tienen carga negativa, se mueven en la dirección contraria a la dirección de la corriente. Eso lo saben, ¿cierto? Ya, los huecos se mueven en la dirección idéntica a la dirección de la corriente. Entonces, las corrientes de huecos van en la dirección de la corriente, las corrientes de electrones, eh, los electrones se mueven en la dirección contraria a la corriente que producen. Las concentraciones de portadores se denominan N para concentración de portadores negativos o electrones y P para la concentración de portadores positivos o huecos. Estas son concentraciones en número partido por volumen, centímetros cúbicos. Esto es a temperatura ambiente. De muchos, a ver, a temperatura ambiente dice cuántos son, ¿o no? No, pero aquí vamos a hacer algunos cálculos. En un semiconductor intrínseco, un semiconductor intrínseco es aquel que tiene igual número de electrones libres y huecos. O sea, no tiene nada que haga que aparezcan más electrones que huecos o que aparezcan más huecos que electrones. Entonces, N igual P. ¿De acuerdo? A una temperatura absoluta, T en Kelvin, temperatura absoluta, la concentración intrínseca o número de electrones libres y de huecos libres, huecos, por unidad de centímetro cúbico, ¿cierto? Es NI cuadrado. NI es la concentración intrínseca y es igual a N y es igual a P. Entonces NI cuadrado es también N por P. Eso es B por T cubo por E a la menos EG partido por KT, donde B es una propiedad del material, en este caso el B del silicio tiene este valor, E sub G es el band gap, y después K es esto otro. ¿Qué es K? K, y va acompañada de KT, o sea, de T. Típico que cuando hay KT tiene un nombre de un señor, Boltzmann, ya, perfecto. Muy bien, entonces ese es Boltzmann. Ok, en silicio, Ni es del orden de, a temperatura ambiente, 5 por 10 a la 22. No, perdón. Sí, Ni, de hecho, Ni. No, esto está mal. Ni es del orden de 1 a 1.5 por 10 a la 10 a temperatura ambiente. ¿Qué significa eso? A ver, si en silicio hay 5 por 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico, o sea, el número de átomos por cc es 5 por 10 a la 22, eso significa que, y este es 10 a la 10, entonces significa que 10 de cada 22 átomos tienen un electrón libre, ¿no? ¿No? ¿Qué significa entonces? Si estos son los libres y estos son el total de átomos, hay que tener
mucha suerte va a encontrar un electrón libre en el silicio, ¿no? O sea, estamos hablando de uno de cada 10 a la 12, más o menos. ¿Cómo hice ese cálculo? ¿Ah? ¿Cómo calculé que uno de cada 10 elevado a 12 átomos tiene un electrón libre? Los dividí, ¿cierto? Dividí estos dos números y llegué a que de cada 10 elevado a 12, que son hartos, uno tiene un electrón libre. O sea, uno los mira y en realidad no es que, ¡ah! Encontré el que tiene el electrón libre. No, no es así. Todos tienen electrones libres en algún momento y el electrón salta, que son juguetones los electrones, pues. A medida que uno les da más temperatura, empiezan a saltar cada vez más. Y saltan más, y saltan más, y saltan más. Y así, en promedio, si yo pudiera medir la cantidad de electrones libres en un instante determinado, eso sería del orden de 1 a 1,5 por 10 a la 10. Y todos se van turnando. Uno tiene el electrón libre a veces, otro tiene el electrón libre otras veces. Entonces está este proceso que se llama ionización térmica, que consiste en que un electrón de la banda de valencia salta a la banda de conducción y se vuelve libre. Y luego de eso cae a un hoyo, a un hueco, y queda atrapado en ese espacio. Entonces, ese proceso en que un electrón cae a un hueco y se anulan mutuamente, se llama recombinación. Entonces, en equilibrio térmico, lo que ocurre es que aparecen más electrones libres, aparecen más huecos, pero cuando esa concentración de electrones libres y de huecos es tan grande, los electrones libres caen en los huecos y se anulan mutuamente. Entonces hay un equilibrio. Y ese equilibrio térmico es el que está dado por esta ecuación que está aquí. Entonces la concentración finalmente resulta ser en lo que vimos recién, y esto se llama además concentración intrínseca, para un material intrínseco. Entonces miramos la tabla, silicio 14, 28, ese sí es el peso atómico, entonces eso tiene sentido perfecto, este N es el número de neutrones, y este es estoy reafirmando, número de protones, listo. Entonces ahí está silicio, tenemos aluminio a un lado, fósforo al otro, germanio, como que estos de aquí son, más bien estos de aquí se usan harto en semiconductores, y estos de aquí también, y este se usa mucho y este se usa mucho, estos de aquí también, y este también se usa. Entonces esa es la parte de la tabla que nos interesa. Entonces, estos de aquí son más 4 y tienen 1, 2, 3, 4 electrones en la banda de valencia. Estos de aquí, ¿cómo serán? ¿Más cuánto? Más 3 y tienen 1, 2, 3. Estos de aquí serán más 5 con 3, 4, 5. ¿Ok? Vamos a usar esta notación. Entonces agarremos un material semiconductor y metámosle uno de estos, de esta parte de la tabla. Por ejemplo, metámosle fósforo. Entonces le metemos fósforo a este, y al meterle un átomo de fósforo entre medio de un montón de átomos de silicio, ese átomo de fósforo va a formar enlaces covalentes, 1, 2, 3, 4, con sus vecinos. Es parte de la estructura cristalina, pero le sobra un electrón. ¿Y dónde queda ese electrón? Queda libre, ese electrón queda en la banda de conducción. Entonces una forma de forzar la aparición de electrones en la banda de conducción es simplemente poniéndole una impureza. Entonces este fósforo sería impureza dentro del silicio, y esa impureza tiene un electrón extra que permite la conducción. Entonces si nosotros controlamos la cantidad de impurezas que ponemos o la proporción de impurezas que ponemos en este cristal de silicio, podemos controlar la conductividad. Interesante, ¿no? Típicamente se pone una impureza por cada 10 elevado a 3 a 10 elevado a 8 átomos. O sea, estamos hablando de que uno de cada 1000 átomos o uno de cada 100 millones de átomos tiene una impureza. O sea, ¿son cantidades grandes o chicas?
súper chica. O sea, las impurezas están puestas en cantidades diminutas, realmente chicas. O sea, si el silicio tiene, no sé, pues 10 a la 22, 10 elevado a 22 átomos, 5 por 10 a la 22 por centímetro cúbico, estamos hablando de que uno de cada 1000 de esos, o sea, 10 a la 19, igual es harto, o sea, estamos hablando de 10 elevado a 19 electrones libres por centímetro cúbico. Y eso nos sitúa, ¿dónde nos sitúa eso? Probablemente por aquí, ¿cierto? No tan allá, pero bastante cerca. Perfecto. Entonces, ese material se le llama material tipo N porque tiene un exceso de electrones libres por sobre huecos. Igual va a haber huecos, puede que este gallo le salte el electrón también y deje un hueco detrás. Eso puede ocurrir. O sea, sigue habiendo este mismo proceso que le llamamos, ¿cómo le llamamos? Ionización térmica, que es el proceso a través del cual un electrón pasa a la banda de conducción. Y también hay recombinación. O sea, ¿es posible que este electrón caiga en un hueco? Sí, es perfectamente posible. Ya. Está el otro tipo de materiales, que son los materiales tipo P. Y en este caso, insertamos una impureza de otro tipo de átomo, de boro, por ejemplo. Al insertar una impureza de boro, hay un enlace covalente que quedó incompleto y aparece una P ahí, o sea, aparece un hueco. Y este hueco, bueno, podría ser llenado, por ejemplo, por este electrón que podría saltar la banda de conducción y luego caer en este hueco, ¿cierto? Y ahí quedó el hueco se movió. Yo lo vi moverse, a ver, se movió el hueco, a ver, vamos a ver cómo se mueve el hueco. Este electrón salta acá y luego este electrón cae ahí. Se movió el hueco, originalmente estaba aquí y quedó allá. Y el hueco se puede mover a través de todo el material semiconductor, entonces el hueco conduce. No conduce también como el electrón. El electrón se mueve más rápido porque tiene más movilidad. Perfecto. Entonces existen materiales tipo P que tienen impurezas tipo P. Entonces están los materiales tipo N con impurezas tipo N y los materiales tipo P con impurezas tipo P. A la impureza tipo N se le llama donante, porque dona un electrón. Y a la impureza tipo P se le llama aceptor, porque acepta un electrón. Entonces existen los materiales extrínsecos que están dopados o que están con impureza. Estos son sinónimos. Entonces, eso fue lo que vimos recién. Existe una ley de la física que se llama ley de acción de masas que hace que el producto de N por P dependa solo de la temperatura y por supuesto también del material. Entonces esta ecuación que vimos aquí, vale también para materiales tipo N y materiales tipo P. Oye, y ese cubo ahí me preocupa, porque el cubo es un número muy grande al final. O sea, esto es proporcional a la temperatura del cubo. Bueno, NI cuadrado es proporcional a la temperatura del cubo. O sea, hay una proporcionalidad como de T a la 1,5 más o menos, ¿cierto? Eso es harto, eso es mucho. Entonces el material tipo N es aquel que tiene un N mucho mayor que un P, probablemente porque tenga muchas impurezas tipo N, muchos átomos que donan electrones. Y el material tipo P tiene un N mucho menor que P, porque tiene impurezas tipo P que aceptan electrones. Entonces aquí este material lo dibujamos de esta forma con un electrón libre en alguna parte. Y este material tipo P tiene un hueco en alguna parte. La ley de acción de masa me dice que estas dos son parecidas. Que el producto de estas dos es NI cuadrado. Por lo tanto, está adelantándome pensando en otra cosa. Entonces yo puedo despejar N o P. Empezamos con subíndice. N sub N significa concentración de N de electrones en el material tipo N, que tiene un exceso de electrones. Y eso va a ser parecido a N sub D. N sub D es concentración de donantes.
Y eso es una constante, o sea, si yo tengo un material y quiero agregarle donantes, yo puedo regular esa proporción. Y yo puedo decir que es, por ejemplo, uno de cada 1000 átomos, o uno de cada 10.000, o uno de cada 100.000, o lo que sea. Pero yo puedo darle un número a n sub n. Y estos dos son parecidos. ¿Por qué? Porque este número es tan grande en comparación con la concentración intrínseca que finalmente el que prevalece es n sub d. Por lo tanto, la concentración de electrones en un material tipo N a temperatura ambiente está dado principalmente por n sub d. Lo cual implica que P sub n, que según esta notación sería la concentración de, si es P, concentración de huecos en material tipo N, va a ser Ni cuadrado, que sale de esta ecuación que vimos antes, dividido por N sub D. Bueno, típicamente, si N sub D es grande, Ni cuadrado partido por N sub D va a ser muy chico. Entonces la concentración de huecos en un material tipo P es chica. Existe la ecuación dual. P sub P, concentración de huecos en material tipo P, va a ser parecida a Na, número o concentración de aceptores que tiene ese material. Lo cual implica que podemos despejar de esta ley de acción de masa la concentración de electrones en el material tipo P y va a ser aproximadamente igual a Ni cuadrado partido por Na. Cuando sube mucho la temperatura, sube tanto la temperatura, y vimos que al subir la temperatura, suben las concentraciones. Entonces, cuando sube mucho la temperatura, ¿qué le pasa a este Ni cuadrado? Puede ocurrir que Ni cuadrado sea mucho mayor que Na, o más bien raíz de Ni cuadrado sea mucho mayor que Na. Por lo tanto, a alta temperatura, lo que ocurre es que, ¿alguien sabe o no? Si Ni cuadrado es mucho mayor que Na cuadrado, entonces ya deja de ocurrir este parecido. Eso ya no vale. Y cuando esto no vale, significa que ocurre que N y P son parecidos. O sea, a alta temperatura, la concentración de hueco y la concentración de electrones son parecidos. Por lo tanto, a alta temperatura todos los materiales se comportan como extrínsecos, aun cuando podrían ser intrínsecos a temperatura ambiente. Ok, creo que eso es bueno notarlo. Entonces aquí tenemos este cuadro resumen de materiales tipo P versus materiales tipo N. Corrientes eléctricas. Sí. Todos los materiales semiconductores se comportan como intrínsecos, porque tienen una concentración de electrones y huecos parecida. Porque la ley de acción de masas prevalece, entonces esta desigualdad, cuando uno le agrega impureza, deja de cumplirse. O sea, este parecido deja de cumplirse. Y lo que ocurre ahí es que N sub N es mucho mayor que ND. Entonces ND importa poco, importan poco las impurezas que uno le ponga, el material va a ser intrínseco. Ok, entonces hay dos tipos de corrientes en semiconductores, corrientes de desplazamiento, que ocurren en presencia de un campo eléctrico, y corrientes de difusión, que ocurren debido a gradientes. ¿Qué es difusión? ¿Qué es difundir algo? Es cómo separar, pero algo más. ¿Alguien puede darme un ejemplo de difusión? Exactamente, eso es, exactamente. Por ejemplo, cuando uno, no sé, echa perfume en una pieza con algo y aparece una nube de perfume y esa nube de perfume empieza a difundirse en el aire y empieza a adoptar una concentración más o menos equivalente en todas las partes de la habitación. Entonces, esa difusión hace que las moléculas se muevan desde los lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración. Exactamente lo mismo pasa con los portadores de carga. Los portadores de carga también se difunden, el mismo proceso, el mismo fenómeno. Entonces los portadores de carga, si es que hay muchos portadores aquí y pocos portadores acá, se van a mover.
se van a difundir. Y esa difusión hace que estos portadores de carga se muevan. Y cuando hay portadores de carga moviéndose, hay corriente eléctrica. Entonces hay corrientes de difusión que ocurren cuando los portadores se mueven de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Y eso está regulado por ecuaciones, ecuaciones fundamentales de la física. Existen corrientes de desplazamiento que ocurren cuando un campo eléctrico empuja a una carga eléctrica, esa carga se mueve debido al campo eléctrico, y cuando eso ocurre, también hay corriente. Entonces hay dos tipos de corriente. Y son solo esos dos tipos de corriente, no hay más. Ok. Entonces, número de cargas cruza un área por unidad de tiempo. Bueno, estas son definiciones. Y es proporcional, como les decía, está regulado por ecuaciones. Entonces las corrientes de difusión son proporcionales al gradiente de concentración, mientras que las corrientes de desplazamiento son proporcionales al campo eléctrico. Entonces miremos las corrientes de difusión. Supongamos que tenemos un pedazo de semiconductor que tiene una gran concentración de huecos en un lugar y una poca concentración de huecos en otro lugar. Si uno mira esto de perfil y esta distancia es X y uno pudiera graficar la concentración en función de la distancia, esta concentración de huecos tendría esta pendiente así, esta curva. Entonces la corriente de difusión es proporcional, a ver, JP. ¿Qué será JP? J es corriente, densidad de corriente, y P es huecos. O sea, la corriente debida a huecos, esta es la ecuación. Es menos Q, ¿qué es Q? La carga de cada portador, en este caso de cada hueco, por dP. dP es esta constante de difusividad, o más bien difusividad o constante de difusión, por dP a dx. Esta es el gradiente de concentración. En este caso, dP a dx es positivo o negativo. Es negativo. O sea, este es menor que 0. El multiplicarlo por un menor que 0, esta corriente me da mayor que 0. O sea, significa que JP va en esa dirección. Y Jn es la misma ecuación, pero con un más. Porque los electrones se mueven para un lado, pero la corriente va para el otro lado. Y estos de aquí son constantes de difusión de P, 12 centímetros cuadrados partido por segundo, y dN, 34 centímetros cuadrados partido por segundo. Y Q es la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ese número vale la pena recordarlo en la vida en general. Hasta yo me lo sé. Yo no me sé muchas cosas de memoria. Corrientes de desplazamiento. Entonces, un momento, dijimos que hay dos tipos de corrientes, de desplazamiento y de difusión. Acabamos de ver las de difusión, que son proporcionales al gradiente y a una constante de difusión, que depende del material. Ahora vemos el segundo tipo, de corrientes de desplazamiento, son debidas al campo eléctrico externo. A esta se le llama I sub S, y I sub S debido al campo eléctrico externo va a ser la suma de JP y JN. Entonces, cuando hay campo eléctrico externo, yo tengo que la corriente es Q veces por P. ¿Qué será P? La concentración. O sea, mientras mayor la cantidad, mayor es la corriente, porque son más los que se están moviendo. Mu P y mu N son movilidad, son parámetros. Es un parámetro que depende de un montón de cosas, pero para todos los efectos prácticos es un parámetro. Por E, por el campo eléctrico. Ah, ¿y por qué aquí no hay un más y un menos? ¿Ah? A ver, si tenemos un campo eléctrico en esta dirección, significa que el voltaje, ¿de dónde es más alto? Aquí es más alto y aquí es más chico. Si yo pongo un electrón aquí, el electrón, ¿para dónde se va a mover? Hacia allá. ¿Para dónde va la corriente? Va en la dirección del campo. Entonces, ahí lleva un signo. Si yo pongo un hueco aquí, ¿para dónde se va a mover el hueco? ¿Para dónde va la dirección de la corriente del hueco? La misma dirección. Entonces, por eso llevan ambas el mismo signo. En cambio acá,
llevan signos distintos, porque si la concentración, o si el gradiente de concentración va en un sentido en particular, ese es para huecos o para electrones independientemente. Hay una relación que se llama relación de Einstein, que dice que la razón entre la movilidad, entre el coeficiente de difusión y la movilidad de los electrones es igual a la razón entre el coeficiente de difusión y la movilidad de los huecos. Y eso es igual a kT partido por Q. ¿Qué era K? Constante de Boltzmann. ¿Qué es T? Temperatura absoluta. ¿Qué es Q? Carga. Esta razón, dado que lo de arriba tiene unidades de energía en electron volt y todo eso, si es energía, perfecto, partido por carga, eso me da un voltaje. Y ese voltaje se le llama voltaje térmico, donde la T es por térmico. Si hay un problema, porque después en el futuro vamos a ver en la parte de transistores, que hay otro voltaje que también empieza con T, que es de umbral, pero el umbral en inglés se llama threshold. Entonces es T también, VT. Ese otro VT. Y uno dice, ya, podría ponerle la segunda letra, voltaje thermal y threshold. Entonces no sirve tampoco. Y más letras lo haría muy complicado. Así que depende del contexto, ¿de acuerdo? Pero en electrónica en general VT es voltaje térmico. Y a temperatura ambiente, voltaje térmico, y esto vale la pena recordarlo, es kT partido por Q, y tiene un valor más o menos del orden de 25 milivolts. Acuérdense de ese número, porque vale la pena acordarse para cálculos rápidos. kT partido por Q a temperatura ambiente es 25 milivolts. kT partido por Q, temperatura ambiente, 25 mil. Bueno, y la razón de esto está aquí. Esto es una razón intuitiva, pero de todos modos vale la pena leerla de repente. Ok, y pasamos al diodo de unión. Ya, por fin. Entonces terminamos con esta especie de introducción a materiales semiconductores. Y ahora pasamos a diodo de unión. Ya, así se ve un diodo en la práctica. Esta es una de sus formas en la práctica. Y dentro de esto hay una unión PN que hace las veces de diodo. Y esto es lo mismo que eso. Este es el ánodo, este es el cátodo, y esta rayita es esa rayita, y las corrientes van en esa dirección. Entonces el diodo es un dispositivo, no es un equipo. Es un dispositivo electrónico. En general, en electrónica, a los dispositivos, a los bloques fundamentales, se les llama dispositivo electrónico. Yo puedo decir que esto es un aparato y para algunos esto va a ser un dispositivo. Pero en electrónica, dispositivo es una palabra que se reserva únicamente para diodos, transistores y nada más. O sea, un dispositivo es un transistor o un dispositivo es un diodo. Eso, no se usa para mucho más. Entonces el diodo es un dispositivo electrónico de dos terminales que conduce la corriente eléctrica en una sola dirección. Esa es la definición como básica. En 1874 fue descubierta la capacidad de rectificación. ¿Qué será rectificación? Algo que era chueco y que quedó derecho. Eso es rectificar, ¿o no? O sea, si algo es así, chueco, y yo lo dejo así, es rectificación. Entonces, rectificar una corriente es hacer que la corriente quede DC, o es extraer la parte DC de la corriente. O, no, más que eso, es convertirla a DC, no extraer la parte DC, porque ahí hay dos cosas distintas. Entonces, rectificar, por ejemplo, esta corriente, o si tengo un voltaje así, y quiero rectificarlo, puedo hacer que se convierta en esto. Es como sacarle el valor absoluto, ¿cierto? O puedo eliminar la parte negativa también. Si elimino la parte negativa, me queda algo así. ¿Qué nivel de C tiene esto? ¿Qué nivel de C tiene esto? Distinto de cero. No sabemos cuánto, pero es distinto de cero. Así que
podemos sacar un nivel de C a partir de algo que no tenía nivel de C. Oye, ¿y eso en frecuencia cómo es? Tenemos una señal que... ¿Qué fue lo que dibujé aquí? Si esto es magnitud y esto es frecuencia, ¿qué dibujé aquí? Un seno o un coseno. Y yo a partir de esto puedo crear algo aquí, en cero. ¿Hay alguna operación lineal que me permita hacer eso? No. O sea, para rectificar, necesariamente tengo que introducir algún tipo de no linealidad. Perfecto, muy bien. Entonces el diodo es un dispositivo que conduce corriente solo en una dirección. Eso ya es no lineal. Y permite rectificar, convertir de AC a DC. Y había cristales que podían hacer eso. En 1903 ya eran comercialmente disponibles, aunque no se sabía bien por qué funcionaban. Perdón. El nombre diodo fue acuñado por William Henry Eccles en el 19 de las raíces griegas dia o a través. O sea, diodo no es de dio por dos, sino que dia a través de iode camino, diodo. Y de ahí como que se adoptó el sufijo odo para todo lo que tiene que ver con diodo, triodo, pentodo y otras cosas que conducen. La función más común de los diodos es rectificar, convertir de AC a DC, pero también se usan en un montón de otras cuestiones, en detección de luz, como los fotodiodos, producción de luz, como por ejemplo los LEDs, regulación de voltaje. Ajá, yo puedo regular voltaje con diodos. Capacitancia variable, wow. Oye, sirven para todas estas cuestiones, depende cómo uno lo use. Y aquí hay un diodo que tiene un encapsulado de vidrio, estos se usan para señales, y aquí uno ve la unión del semiconductor, eso de ahí chiquitito que se ve es la unión. Oye, qué choro esto ya. Poco de historia. La teoría y la práctica no fueron muy de la mano, entonces aquí las puse en una tabla comparativa. Edwin Hall en 1878 descubrió el efecto Hall y eso tuvo ciertas consecuencias después. En el 28 fue desarrollada la teoría de electrones en estructuras cristalinas. Y en el 30 se presentó la idea de que había niveles de energía prohibidos en el bandgap. Entonces hay niveles de energía permitidos y otros donde no pasa nada. Después se desarrolló en el 31 la teoría de bandas de energía llenas y vacías. Y también se desarrolló el concepto de hueco. Schottky, que no es Shockley, nada que ver con Schottky, nada que ver. Es como corrientes de desplazamiento y corrientes de difusión, ambas empiezan con D, o voltaje térmico y voltaje umbral, ambos empiezan con T en inglés, son nada que ver. Schottky y Mott desarrollan la barrera de potencial. Es una idea que dice que a los electrones les cuesta saltar una cierta barrera de potencial y que esa barrera de potencial es la que hace que existan los diodos, materiales que conducen mejor para un lado que para el otro. Y de ahí Shockley desarrolló la ecuación del diodo en 1948. Y eso, de hecho, fue después de que se inventó el transistor, o sea, fue bastante después. Y la práctica fue nada que ver. En 1874, o sea, cerca de ahí, Karl Brown descubrió que ciertos compuestos metálicos presentan propiedades de rectificación. O sea, yo tenía un metal o algo, y al ponerle un bigote de gato de metal, no el gato de metal, sino que algo que parece un bigote de gato, pero es de metal, no es de gato. Y ahí la unión, ahí algo pasa que permite que la corriente circule en una dirección y no en la otra. Y eso se le denomina diodo Schottky. O sea, diodo Schottky, eso es un diodo Schottky, o punto de contacto. O algo parecido, algo muy parecido a eso. Después se descubre la rectificación en óxido de cobre. O sea, yo oxido cobre y luego hago lo mismo y eso rectifica. Después se utilizó rectificador de cristal, donde esto aquí es un pedazo de cristal, para detectar ondas de radio. Schottky confirmó la presencia de una barrera en una unión metal semiconductor y por eso se le llama diodo Schottky a esto que está acá. Durante los años 30 aparecieron las radios a galena, pero nadie tenía ni la más remota idea de cómo funcionaban.
Y en los 50 recién los diodos de germanio fueron masivos, gracias en parte a que se entendió cómo funcionaban. Y una vez que uno entiende algo, uno puede diseñar para que funcione bien. Así que no fueron muy de la mano estas dos. Ya, seguimos la próxima clase, en un rato más hay tertulia. Preparen preguntas, si no hay preguntas, no hay tertulia.